Estás en Mode Tutti, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog modetutti.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @modetuttipty y en mi podcast Mode Tutti. Desde hace mucho tiempo estaba buscando productos más naturales, pero al ser más costosos no los compraba. Hasta que mi piel, digo yo, entró en huelga, porque no importaba cuánta crema utilizara medicada o no, siempre tenía recaídas. Así que me decidí a probar productos más naturales y decidí probar con una marca que siempre llamó mi atención. La marca Lush era de la que más escuchaba hablar y más me llamaba la atención por sus olores. Voy a hablarles de lo que estoy utilizando para el cuerpo específicamente. Yo buscaba algo que calmara mi piel o por lo menos que mejorara en algo el ardor. Así que empecé a investigar los comentarios sobre la marca. Y lo mejor es que dejan probar los productos antes de llevarlos, cosa que yo necesitaba por mi condición de piel, porque ya había tenido que comprar productos más naturales que no me funcionaron y luego se quedaban sin usar. Aún seguía dudosa si probarlos o no, pero mi hermana fue la que me envició, al dejarme oler un jabón que compró que se llama Rose Argan en versión barra. El olor es a rosas, pero como si uno estuviera con muchas rosas alrededor. También tiene un olor particular muy agradable que es aparte de las rosas. Lo que no me convencía era su presentación en barra, que entiendo que es para no utilizar tanto plástico. El jabón en barra por la humedad en Panamá se me disuelve muy rápido. De todas formas fui a ver si conseguía de pronto opciones líquidas y me alegró encontrar Rose Jam. La opción líquida no huele igual que Rose Argan, pero huele delicioso y parecido. Además, me relaja y me ayuda con mi piel, manteniéndola hidratada y sin ardor. Al complementarla con el enjuague, se logra un olor más parecido al jabón Rose Argan en barra. El enjuague se llama Rose Argan y se llama enjuague porque es una crema que se aplica en la ducha. Luego de enjuagarse el jabón, uno se aplica la crema normal y si desea se deja caer algo de agua o se lo retira completamente. Una experiencia para todos los sentidos, porque la sensación de suavidad, descanso y frescura es increíble. Además, es lo que me ha permitido de todo lo que he probado sobrellevar mejor mi dermatitis atópica y mi urticaria crónica idiopática. De todas las opciones que tienen, es la que funcionó para mí, pero puedes probar antes de comprarlo, que es lo otro que me encanta, porque debes saber si te causa alguna reacción. Tienen un agua con perfume, le llamo yo, porque no es un perfume propiamente, ya que es más ligero, con el que se puede dar algo de intensidad al olor porque también se llama Rose Jam. Una opción que me gustó el resultado y la sensación que da es el tónico Euroma Water, que recomiendan usar rociándolo, pero trato de pasarlo por la cara con un algodón. He probado muchos otros productos de la marca, pero para no hacer el tema tan largo, les hablaré de ellos en próximos videos. Empecé por estos productos para si alguien tiene problemas de piel como yo, pueda consultar con su dermatólogo a ver si les puede funcionar. Recuerden siempre consultar con su dermatólogo antes de cambiar algo en su rutina de cuidado personal y aprovechen que dan la oportunidad de probar los productos antes de comprarlos, para que puedan encontrar el que les funcione de los productos que ofrecen. Aclaro que esto no es lo que todos recomiendan para la piel sensible, porque todos hablan de una que tiene avena. Pero como todos somos diferentes, lo que a uno le funciona al otro puede que no y al revés. Confieso que me preocupó al principio que tenía mucho olor, pensando que podría alterar mi piel. Consulten con su dermatólogo a ver si pueden intentar para en la misma tienda probarlo sobre su piel. Lo que yo escribo es mi opinión sincera del producto, porque aclaro que no soy dermatóloga. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog modetutti.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @modetuttipty y en mi podcast Mode Tutti.